Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada semana últimamente nos comunicamos con Pascal Roy, generalmente nos atiende desde Jerusalén, pero ahora está en España justamente de visita y esta va a ser la última comunicación durante estas fiestas, así que vamos a aprovechar para hacer un resumen de lo que han sido los últimos días. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, sí, efectivamente, un breve repaso de los últimos acontecimientos y aquí en España y ayer en Israel, pues todavía con muchos pensamientos y muchas noticias que vienen de Australia, ¿no? O sea, estamos todavía en un periodo de luto. De hecho, se comenta mucho en Israel los entierros, los funerales de los que fueron asesinados el domingo pasado en la fiesta de Hanukkah en la playa de Bondi en Sydney. Una Es un pregunta. acontecimiento del que se ha ¿Cuán- hablado cuán- mucho en Israel. a día de hoy, en el momento que grabamos estos, ¿cuántos han muerto? Porque las cifras 16. iban... ¿Cuánto? 16. 16. Sí. Ujú. Y todavía hay heridos en mal estado, ¿no? Que podrían... Sí, algunos en estado crítico y últimamente el balance es de 17 todavía en el hospital. Ujú. eh, con Bueno. condiciones de grave a menos grave. Se ha comentado mucho en Israel, sobre todo por parte bueno, de las autoridades, del gobierno, el hecho de que Australia ya había sido advertida. Netanyahu recordó una carta que envió en agosto sobre las amenazas de grupos antisemitas en ese país porque y lo tengo también de amigos conocidos en Israel que vienen de Australia. Me comentan que el problema es que no hay bastante represión ah, contra gritos, actos de puro antisemitismo, que va de globalizar el intifada a muerte al ejército israelí y, y otras consignas que van no solo en contra de Israel, sino del pueblo judío en su conjunto. Entonces, el atentado del domingo es como la culminación de estas amenazas que se veían venir. O sea, que la realidad es que pues un padre y un hijo simplemente salieron de su casa para cazar a judíos, para matarles en un acontecimiento de Hanukkah. Todavía se especula sobre la motivación o la influencia de, que se ha ejercido sobre esta familia. Se habla del Estado Islámico, de Daesh, así lo ha comentado el primer ministro albanese, pero también puede haber conexiones con Irán. Todavía se está investigando. De hecho, el Mossad eh, ha enviado, o sea, el Mossad está investigando de dónde vienen las influencias de estos autores y por otra parte también ha enviado advertencias a otras capitales me imagino que también a España. Ujú. A mí me ha llamado la atención ya que había vídeos que mostraban cuando estaban disparando, el chico, el más joven, se movía de una manera que un civil con un arma, aunque sea cazador, no se mueve. O sea, Mm, tenía una forma de parapetarse, de asomarse, de apuntar y volver a recargar, muy profesional. Yo creo que, no sé por qué se había dicho que habían estado en Filipinas y que posiblemente allí habían sido entrenados o lo que sea. Yo no sé si en Filipinas o en otro lado, pero esta gente no es que de pronto se levantaron por la mañana, cogieron los rifles de casa y salieron a cazar judíos. ujú. Aparte que esos rifles, no, a mí me suena que no son rifles de caza, me parece que son rifles de guerra porque disparaban a un ritmo bastante importante, es decir, no me imagino que
que un cazador necesite una mirilla telescópica como la que tenía, te digo, en las imágenes que se ve al más joven de ellos, porque al señor mayor creo que fue al que le arrebataron el arma, ¿no? Y lo que Sí, pasa que no sé si después la recuperó. No, no está muy claro eso. no está muy claro, ¿no? Pero mira, el más joven, o sea, el padre fue abatido y el más joven de 24 años, Naved Akram, sobrevivió. Y me imagino que ahora estará siendo interrogado en los próximos días, ahora mismo, y se espera que se recaude toda la información sobre sus motivaciones y sobre todo influencias. Bueno, no son casos aislados, no son simplemente lobos solitarios, es decir, que detrás de esto hay toda una mecánica, todo un procedimiento y consignas seguramente de algún que otro grupo terrorista y en este caso puede ser Daesh, lo que queda de Daesh, que todavía queda, uh, o puede ser Irán, ¿verdad? O sea, sabemos que Irán tiene esa forma también de actuar contra Israel y contra los judíos, que es actuar donde haya judíos simplemente en el mundo. Y ahí Eh, tuvieron la ocasión de hacerlo. claro, es que a mí la hipótesis de Daesh no me termina de cuadrar tampoco, porque lo que hemos visto de atentados de Daesh con armas o con explosivos, esa gente siempre deja un testimonio grabado, deja una grabación en vídeo de por qué lo hace y que esto que lo otro. Aquí no está eso, no ha aparecido. Yo no sé si ha aparecido y los australianos están tratando de ocultar que esto es blanco, negro sobre blanco y que es un atentado organizado eh, por un gobierno extranjero. Yo más que Irán, ya estoy entrando en el terreno de la pura especulación, por los antecedentes que ha tenido Irán en atentados terroristas en el exterior, generalmente acuden a intermediarios. O sea, yo aquí estaría hablando más de Hezbollah, implementado por Irán, en la instrucción de estas personas. Pero como digo, yo estoy tirando una chance, que una línea de investigación que me parece que sería interesante abordarla. Lo que está claro es que el gobierno australiano esto le ha caído como una patada en las zonas bajas, porque no sabe cómo venderlo. El propio primer ministro albanese, que había sido advertido, como recordabas, por Netanyahu ya en agosto, pues ni siquiera habla de atentado terrorista, es decir, mide mucho sus palabras para salir del paso, y creo que hay bastante indignación en la calle respecto a la actuación del gobierno, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, dos cosas sobre el origen de este ataque, de este atentado. Simplemente, bueno, aportaré la declaración de David Barnea, director del Mossad, que dijo hace unos días: encontraremos a los atacantes y a sus controladores o a sus maestros iraníes, así como a los yihadistas, donde quiera que huyan, y ajustaremos cuentas con ellos. Él nombra a Irán, o sea, y es el Ujú. Mossad. Tenemos al Sí. primer ministro albanese que dice que es Daesh, pero yo confiaría más al Mossad sobre este asunto. Y efectivamente, Anthony Albanese, el primer ministro que se ha mostrado muy hostil a Israel en estos 2 años de guerra contra Hamas, por ejemplo, reconociendo también su país, el Estado de Palestina, sin ninguna condición, o sea, sin siquiera emitir la esperanza de que haya reformas en la autoridad palestina, o sea, te puedes imaginar, y está encontrando mucha reticencia, mucha oposición, no solo de los partidos del país, sino también de la calle, y esto le ha llevado a, primero, decir que habrá un control de armas más adecuado, sin luchar contra el antisemitismo, pero solo eso, y ahora dice que
se buscará y se expulsará a los líderes extremistas, líderes religiosos, imán, etcétera, que profetizan o que emiten discursos de odio. También habrá restricciones en la entrega de los visados. Bueno, esas son palabras un poco huecas, vacías, pero sí, como tú decías, se encuentra en una mala postura porque está siendo muy criticado en el ámbito internacional, pero también en su propio país, porque el auge del antisemitismo es palpable. Ujú. Bueno, esta es un poco la introducción muy propia de los últimos días. En Israel se ha comentado mucho, también hay muchos israelíes de origen australiano que lo han, bueno, que lo han lamentado, que lo han comentado y que, como te decía, lo veían venir. Así que en Israel, Israel también está de luto. Um, para centrarnos más en el país, te diría que sigue, sigue el estado de cautela, el estado incluso de reticencia por parte de posibles contribuidores en la fuerza de estabilización internacional de la que venimos hablando desde bueno, en las últimas semanas en el contexto, en el ámbito del plan de Trump. Por ejemplo, Trump sondeó a 70 países hace unos días y solo 19 mostraron interés en participar de alguna forma y sobre todo sin que se hable de desarme efectivo, activo de Hamas. También hubo una conferencia en Doha hace 2 días que se soldó con una conclusión muy, muy moderada, por decirlo de alguna forma. Eh, es decir, que se, se subrayó que había poca claridad sobre qué sería el mandato de dicha fuerza. Uh, una conferencia de Doha que no tampoco habló del desarme de Hamas, en la que tampoco otros países se sumaron al plan. O sea que esta realmente hablaba de reticencia, de cautela, yo incluso diría estancamiento. De hecho, esa es la noticia más fresca que tenemos. De hecho, mañana habrá un encuentro entre Witkoff, el enviado especial en la zona de Estados Unidos, Steve Witkoff, con los mediadores de Qatar, de Turquía y de Egipto. O sea, el primer ministro de Qatar participará y los ministros de Asuntos Exteriores de Turquía y Egipto también. O sea, que es realmente una reunión de muy alto nivel en Miami para hablar de la segunda fase. Bueno, la idea es que para ellos, hablamos de Turquía, Egipto y Qatar, también Israel está arrastrando los pies, o sea, literal. Estados Unidos diría que es Hamas, pero estos países dicen que es Israel. Bueno, igual hacen referencia a la matanza o al asesinato selectivo del número 2 de Hamas del sábado pasado, ¿no? Raad Saad, uno de los últimos comandantes que queda en la franja, que fue eliminado de forma selectiva, según el gobierno israelí, en respuesta a un ataque contra 2 de sus soldados que resultaron heridos. Quedará un número 1, el líder número 1 ahora en la franja sigue siendo Is al-Din Haddad, pero él también sabe que hay un objetivo sobre su cabeza, así que nadie está a salvo. Bueno, igual puede ser esto el motivo de la interpretación que tienen de que Israel también arrastra los pies. La verdad es que Israel no quiere, no puede llegar a la segunda fase porque el desarme de Hamas no se hará efectivo de un día para otro si se hace efectivo. De momento, nadie sabe cómo se realizará. Desarme, desmilitarización de la franja, el plan de Trump es uno de los puntos del plan de Trump, pero que no venía con unas medidas concretas, cómo se llega al desarme, y esto hace que Israel
bueno, el gobierno israelí y la sociedad israelí en general tienen muchas dudas sobre la implementación de dicho plan. Así que veremos mañana si el encuentro entre los mediadores y Steve Witkoff llegará o llevará otras salidas, otras soluciones. Sabemos también que al final de mes, 28-29 de diciembre, habrá una reunión entre Netanyahu y Trump para hablar también de cómo avanzar en la segunda fase. Y una segunda fase que va a empezar, no se sabe cuándo ni cómo, pero tampoco respetando el final de la primera fase, porque todavía queda un cuerpo de un secuestrado israelí por devolver. Y Israel dice que tiene una lista de sospechosos de saber dónde está el cuerpo ese. Y, y me parece que aunque han pasado esa lista, pues nadie ha puesto empeño en buscar a esas personas para interrogarlas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Hay también de este lado mucho retraso, mucha reticencia y muchas malas ganas, la verdad. O sea que teóricamente, de todas formas, no podemos entrar en la segunda fase porque queda todavía un israelí ah, enterrado en algún lugar en la franja que no se ha encontrado por, o sea, por reticencia simplemente de Hamas, por no saber o por no querer. Mm, bueno, esto es la fase 2 que queda todavía pendiente. La verdad es que las noticias en el terreno son siempre las mismas, o sea, la parte controlada por Israel, alguna, una eliminación de terroristas que se acercan demasiado a las tropas. Esto tenemos de estas noticias casi todos los días, o sea, que todavía los terroristas de Hamas intentan o buscan la forma de agredir a los soldados de Tzal. Esto es una cosa que no varía. Y la verdad es que podrían hacer mucho daño jamás si tuviera la posibilidad. O sea, no hay que olvidar que su razón de ser es eliminar a judíos, es matar a judíos. Y esto es como lo hacen también contra las tropas que se encuentran ahí. Hablando del tema, hace unas semanas creo que se hablaba de que quedaba una bolsa de miembros de Hamas en un túnel, que se estaba negociando si se entregaban, si tenían que entregar las armas, si no se entregaban las armas, y después ya no se ha vuelto a hablar de eso, ¿no? No, yo he estado buscando información, nada. Yo creo que todavía algunos están todavía bajo tierra en los túneles, imagino con bastante comida. Recordamos que la gran parte de la comida, de la ayuda humanitaria, se la quedaron ellos y seguro que todavía pueden sobrevivir con esta ayuda. Israel, de todas formas, tiene el objetivo de destruir todos los túneles. Esto llegará en algún momento y volveremos a hablar del destino de las decenas de terroristas que todavía se encuentran bajo tierra en los túneles que están en la zona controlada por Israel, pero efectivamente nos ha vuelto a hablar, no sabemos cuál será el fin de esta historia. Entonces hablábamos de desarme que no llega, también desarme de Hezbollah, no hay que olvidar, y así nos trasladamos al norte. Ah, hay muchos rumores, temores incluso, de reanudación de hostilidades entre Israel y Hezbollah. Es una reacción, sería una reacción al lento, o sea, lento o casi inexistente desarme de Hamas, porque el ejército libanés, por problemas estructurales o por corrupción o por malas ganas, no están haciendo su labor. Recordamos que diciembre de este año era el momento en que pasaríamos a otra fase también, o sea, la fase de retirada del ejército israelí de la zona sur del Líbano a cambio de desarme de Hezbollah. Esto no ha llegado, así que casi todos los días también tenemos noticias de eliminación selectiva de algún que otro terrorista de Hezbollah o alguna que otra destrucción de infraestructura militar del grupo terrorista. Y
las cosas no cambian tampoco en este plan. Tiene Israel el respaldo de Estados Unidos, que también está asistiendo, preocupado a esta ineficacia del gobierno libanés. Y esto también ha propiciado una reunión hoy en París entre Estados Unidos, Francia como representante de la Unión Europea y Arabia Saudita para hablar del tema. ¿Y qué parió la abuela? O sea, ¿qué parió esa reunión? Bueno, que decidimos establecer una hoja de ruta definiendo un mecanismo que conducirá al desarme de Hamas. O sea, yo leyendo ya esta conclusión del acta, es como muy vago y significa que realmente no tienen solución, pero han decidido reunirse de nuevo en febrero. Así que de momento hasta febrero no habrá desarme de Hamas, no habrá solución. E Israel pues seguirá haciendo lo que sabe hacer, es decir, controlar, investigar donde hay amenazas por parte de Hezbollah, sobre todo amenazas de reagrupación y reorganización, que es lo que más preocupa al Estado hebreo. Bueno, pero también hay buenas noticias esta semana de Israel, ¿no? Hay Sí, un acuerdo con Egipto. sí, o sea, son los milagros de Hanukkah de los que hablábamos la semana pasada. Es como dos noticias realmente de alcance porque son noticias de ventas récord. Recordamos que Israel firmó con Alemania un acuerdo de suministro de su sistema de destrucción de misiles, o sea, es un sistema antimísil balístico que también ha funcionado cuando en junio hubo esta guerra contra Irán de estos 12 días, ¿no? De junio. Es un sistema que funciona y Alemania lo ha comprado. Ya había, hace 2 años, ya hubo un acuerdo firmado entre los dos países de 3,5 mil millones de dólares y esta vez se trata de una extensión de ese acuerdo de venta de 3,1 mil millones de dólares. Y se trata simplemente de la más importante venta de exportación de armas a un país extranjero. O sea, es una cifra récord a nivel de equipamiento, o, sí, de sistemas de defensa vendidos por Israel. O sea, es realmente increíble. Pero el otro acuerdo que se ha firmado, que ya venía semanas gestándose, es el acuerdo de suministro de gas natural a Egipto por parte de Israel. Es un acuerdo histórico, hablamos de 34,7 mil millones de dólares. O sea, gran parte de este dinero llegará a las arcas del Estado. Y esto lo necesita mucho Israel, sobre todo después de 2 años de guerra. ¿Por qué se retrasó todo? Porque de este acuerdo quería hablar desde el verano, pero todo se aplazó primero porque había que buscar una forma de venderlo a Egipto, que Egipto aceptara también algunas condiciones, pero sobre todo Israel quiso negociar con las compañías que gestionan el yacimiento de Leviatán. O sea, recordamos que es un yacimiento que se encuentra en las profundidades del mar, en los fondos marinos, y las compañías que gestionan y que también son propietarias son Chevron, Israel New Med y Ratio Oil. Son tres compañías con las que Israel quiso negociar para que a cambio o sea, garanticen un precio abordable de venta de gas al mercado israelí. O sea, lo que preocupa también, sobre todo a Israel, es que a cambio el mercado de este país reciba gas a un precio abordable para los consumidores. Y esto se ha conseguido y se ha podido firmar y anunciar
este acuerdo, o sea, por parte de Netanyahu y de Eli Cohen, el ministro de Energía. O sea, hablamos el mundo está hablando de boicot, está hablando de eliminar Israel de eventos deportivos, de Eurovisión, pero por otra parte vemos que con Alemania, con Egipto, no es cualquier país, hay acuerdos de economía, de finanzas, que realmente son provechosos para todas las partes, no solo Israel. Y terminaría diciendo que también Israel y Grecia y Chipre plantean y planean crear a ver si encuentro el papel, sí, prevén crear un sistema de defensa, un sistema de respuesta inmediata en el este del Mediterráneo. O sea, hablamos de un sistema de defensa frente a bueno, esto no se ha mencionado en el acuerdo, pero todos sabemos que es sobre todo frente a las veleidades de expansión de Turquía en la zona. Es decir, que sería una fuerza multinacional, o sea, de los tres países, 2.500 soldados que velarían por la seguridad del este del Mediterráneo frente a las amenazas del vecino del norte del Mediterráneo. Es un acuerdo de disuasión. Pues sabemos que Turquía, sobre todo hablando de Siria, ¿no? Intenta avanzar sus intereses en la región. Eso sería una buena forma de disuadir, de llegar demasiado lejos. Bueno, como vemos hoy las noticias son un poquito más esperanzadoras que en las semanas pasadas, a pesar de que en Israel hay una tregua, pues lo que sí no se para es la ola de antisemitismo que se ha concretado esta semana en Australia, pero que evidentemente llega a todas partes del mundo. Y la buena noticia es que justamente los países más cercanos a Israel geográficamente, tanto del mundo árabe como del mundo europeo, pues están en una esfera bastante distinta del resto de países de Occidente, como Irlanda o España, que están más alejados geográficamente y también, por supuesto, Australia, que lo hemos mencionado, y que se sienten cómodos firmando acuerdos con Israel, a pesar de que en estos meses y en estos últimos 2 años Israel ha estado, podríamos decir, como visto como un apestado internacional con el cual no se podía hacer nada. Así lo han interpretado muchos países de Occidente, pero no todos. Evidentemente, los más cercanos a Israel, como son Chipre, como son Grecia, también otros países de la Unión Europea más al este como Polonia o como Hungría, pues se sienten bastante más cercanos a Israel que al resto de la Unión Europea. Así que vamos a ver cómo avanzan las cosas y de momento te vamos a dar bastantes vacaciones para que puedas estar más tranquilo siempre y cuando los demás factores internacionales nos dejen respirar. Muchas gracias, feliz año nuevo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Sameach.